El tema de hoy, la verdad, es un tema muy interesante. Los expositores son dos amigos, Jorge Rossi, que además de amigo de la casa es un colaborador permanente que nos está ayudando mucho en este tiempo para armar cursos a distancia, así que quiero agradecérselo públicamente. El otro, como ya les dije, es Hernán, que es un colaborador también permanente, pero además de secretario de Cámara y abogado con todas las letras, es autor de innumerables, y digo innumerables porque es verdad que es una gran cantidad de los libros que ha escrito o ha participado, además de notas y además de artículos periodísticos. Lo mismo puede decirse de Jorge Rossi, que en derecho privado ambos, más en derecho procesal, Hernán, son dos autores realmente de lujo, es un lujo tenerlos acá. A veces uno, como suele pasar, en casa de herrero, dicen, ¿no? Cuchillo de palo, bueno, nosotros lo tenemos tan cerca que nos parece que, bueno, es normal, pero la verdad es que son docentes de nivel realmente alto. Y no lo digo porque estén presentes, sabes que lo digo en todos los lados que puedo. Bueno, no quiero hablar más porque no vinieron a escucharme a mí, sé que los aburro, quería como siempre transmitirles un poco en qué estamos, seguimos trabajando en esto, quiero que sepan que la información que les mandamos a través de los boletines y de la información que sale del colegio es la oficial, la que nosotros constatamos que sea real para evitar esas famosas fake news y toda esa información que por suerte ha empezado a ser cada vez menos, pero lo que quieran saber, por favor, van a ver al final de los boletines o en la página una serie de teléfonos de nuestros colaboradores y empleados trabajando a distancia y resolviendo cualquier inquietud desde matricularse hasta ahora habilitaron la matriculación a distancia, vamos a hacer la primera en la historia de nuestro colegio, y vamos a empezar a... Y también tenemos teléfonos para el tema de emergencia judicial, teléfono para el tema token, una página para cualquier tema que tenga que ver con los permisos de circulación, si tienen algún inconveniente, todo eso, los protocolos también, para que vean cómo deben actuar en su estudio, todo eso está en la página del colegio. Y no hago más publicidad, simplemente quería transmitir la información y lo dejo en la palabra a, levante la mano que le toca ahora, que me imagino que será Hernán. No, arranca Jorge y sigo yo. Jorge aclara y yo oscurezco. Hoy me toca ese rol. Hoy me toca ese rol. Con matices grises. Bueno, le damos la palabra entonces a Muchas Jorge. gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Frega, muchas gracias a todos los que están acá presentes. Acuérdense, como dijo el doctor Frega, que a las 17 horas, porque esto es función continuada, a las 17 horas hay otro Zoom, el de la justicia en la pandemia, y por un lado la invitación a que lo presencien, y por otro lado el tener en cuenta que como el Zoom que viene a las 17 se hace por este mismo Zoom, por este mismo canal, digamos así, le tenemos que entregar la pantalla. Por lo tanto, vamos a tratar de ir terminando unos 15 minutos antes de las 17, como para poder acomodar las cosas. Les cuento un poquito cómo nos vamos a manejar. Bueno, como bien dijeron, al principio voy a hablar yo, voy a poner claridad en todo este tema, después va a venir Cuadri y va a destruir todo, y así van a compensar y van a salir todos con dudas, pero más allá de eso, siempre la pregunta de los participantes es, ¿esta charla se va a grabar? ¿Nos van a dar material de esta charla? La respuesta es sí. Esta charla se está grabando y les vamos a dar material de esta charla. ¿Cómo? De la misma manera que hicimos la semana pasada con una charla que estuvo a mi cargo sobre el tema de los contratos, el consumidor vulnerable y la pandemia. Nosotros, a partir del 19 de junio, a partir del viernes que viene, va a empezar un curso que se llama Los contratos y la protección patrimonial ante la pandemia, o más o menos así es el título, ahora no me acuerdo el título exacto. En ese curso, además de agregar nuevos materiales, vamos a poner las grabaciones, por ejemplo, pusimos ya la grabación del Zoom de la semana pasada, vamos a poner la grabación de este Zoom, vamos a poner material
Y ustedes, por haber participado, por estar participando en esta charla, se ganaron, miren qué espectacular, ya el ingreso a ese campus virtual. O sea, nosotros no le vamos a mandar el material por mail, sino que ustedes van a entrar al campus, van a tener una clave de acceso y una contraseña, van a ingresar, van a encontrarse con este material y con más material también, porque los temas que se tratan son unos cuantos. Y aparte de eso, los que no hayan participado de esta o de ninguna otra actividad, gente realmente muy antipática por no haber participado de ninguna otra actividad, igual va a poder inscribirse, de hecho ya puede inscribirse, y a partir del 19 ingresar a ese aula, donde lo que pretendemos hacer es poner una especie de toda la problemática que día a día va cambiando en materia de derecho privado frente a la pandemia. Entonces vamos a tratar el tema de los contratos, la suspensión de los procesos, el sobreendeudamiento, el tema de los planes de ahorro, el tema de los créditos UBA, o sea, el montón de temas que se está tratando en la pandemia y que se va a tratar en la pospandemia. Por esa razón, no tienen que inscribirse en ese curso, ya van a estar inscriptos a partir de ahora. Al finalizar lo que digamos un servidor y Quadri, vamos a dar un pequeño espacio para que puedan hacer preguntas por chat, pero las preguntas que no puedan hacer, las podrán hacer durante, a partir del 19 de junio en ese curso. Que trataré de contestarlas en la medida de lo posible. Y es probable que a partir del 19 de junio haya otras preguntas, porque esto cambia día a día, para bien o para mal. Entonces, bueno, vamos a dar un encuadre de esta cuestión analizando la parte pertinente de dos decretos de necesidad y urgencia, el 319 y el 320, y de una ley provincial. Yo me voy a limitar a dar el encuadre y el ámbito de aplicación, por decirlo así, y como digo, trataré de explicar la cuestión y después lo dejo a Quadri que haga lo suyo, digamos así. Y para ello voy a compartir pantalla, así empezamos a ver las distintas cuestiones. Bueno, parto de la base de que estamos compartiendo pantalla, porque acá dice que estamos compartiendo pantalla y yo le creo. Sí. Entonces, y Quadri dice que estoy compartiendo pantalla también. Ustedes van a ver que yo de pronto miro para otro lado porque estoy haciendo una doble función. Estoy admitiendo a los retrasados que están pidiendo entrar, tipo hombre orquesta, y al mismo tiempo viendo esto. Bien, vamos a empezar con el decreto 320 de este año, decreto de necesidad y urgencia 320, que es el que trata varios temas. Nosotros nos vamos a concentrar en uno solo, pero trata del congelamiento, en realidad la refinanciación del precio del alquiler, trata de la prórroga de los contratos de alquiler, entre paréntesis, ayer se sancionó una ley que, entre otras cosas, modifica unos cuantos artículos del Código Civil en materia de alquileres, pero lo que diga esa ley en materia de alquileres regirá, si se promulga tal cual está, regirá para los alquileres que se celebren a partir de su entrada en vigencia. O sea, con esa ley hay que empezar por el último artículo, por decir así, que es el que nos dice el ámbito de aplicación. Volviendo al tema, el decreto 320 de este año, el decreto de necesidad de urgencia 320 de este año, entre otras cuestiones, se refiere a la suspensión de desalojos. Y nos pone una fecha de suspensión de desalojo que es hasta el 30 de septiembre del año en curso. Es un decreto que habla de que se suspende en todo el territorio nacional
la ejecución de las sentencias judiciales, cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9, o sea, no cualquier contrato de alquiler, sino desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9 del presente decreto, siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras, sus sucesores o de un sublocatario o una sublocataria. Entonces, a ver, ¿esto es para toda suspensión? Paremos un poquito. No es para toda suspensión. Primero tienen que ser contratos de alquiler. Segundo, tienen que ser de los que se encuentran en el artículo 9 de este decreto, que es la clave que nos dice a qué contratos se aplican. Tercero, el locatario o sublocatario o continuador tiene que estar en poder, tiene que tener la tenencia del inmueble, no debe haberlo abandonado o desocupado. Esto es interesante por un fallo que les voy a mencionar yo en un ratito. Entonces, esas son las condiciones y hasta cuándo se suspende. Y en principio hasta el 30 de septiembre de este año. Vamos a ver si hay prórroga o no hay prórroga, qué sé yo. Esperemos. Y también, por supuesto, el párrafo 2 del artículo 2 nos dice que esta medida también alcanza los lanzamientos ya ordenados, pero que no se hubieran realizado. Pero siempre que se cumplan con estos requisitos previos. Y al mismo tiempo se suspenden los plazos de prescripción en los procesos de ejecución de sentencia respectivos. ¿Hasta cuándo? Hasta el famoso 30 de septiembre, que es la fecha a partir de la cual todos vamos a ver inmensamente felices, porque todo estará superado. El artículo entonces que nos dice a qué medida se aplica este decreto es el artículo 9, que tiene una serie de incisos. Y dice que se aplica respecto de los siguientes contratos de locación. Contratos de locación. O sea, no está hablando de contratos de comodato, no está hablando de intrusos, está hablando de la existencia de contratos de locación. Y entonces da una serie de casos que encuadrarían en esta suspensión. Inmuebles destinados a vivienda única, urbana o rural, habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares, inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. Después va a haber que discernir qué es pequeña producción, pero no me quiero meter con los temas de Cuadri. De inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen del monotributo, destinados a la prestación de servicios, comercio o a la industria, inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión. Ahí, en este último caso, no parece ser imperativo que sea monotributista. Y por anteúltimo, inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas, destinados a la prestación de servicios, comercio o a la industria, e inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Este es el artículo clave para ver el encuadre. Este es el artículo clave para ver en qué casos se aplican. En qué casos se aplican. Y tengamos en cuenta una cosa. Si bien el artículo 10 menciona una excepción, que dicen quedan excluidos de los dispuestos en el artículo 4 los contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar, la excepción por vulnerabilidad del locador, o sea, es el caso de que el locador vive
del alquiler que está cobrando. No es precisamente la parte fuerte desde el punto de vista económico, sino la parte débil. Entonces se contempla una excepción, pero ¿qué excepción? Dice, quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 4. El artículo 4 es el que se refiere al congelamiento de precios de alquileres. El que se refiere a la suspensión de desalojos, que es el tema que estamos tratando nosotros, es el artículo 2. Y por la redacción de este artículo 10, no hay una exclusión por ese lado. O sea, por más que el locador se encuentre en situación de vulnerabilidad. Es un tema interesante. Sí, para el congelamiento, no correría el congelamiento, el mal llamado congelamiento de alquileres, porque en realidad es una refinanciación, pero esta excepción no se aplicaría para el caso de suspensión de desalojos. Esto por el lado del decreto 320 que suspende los desalojos, después Hernán lo va a precisar bastante más, en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Bueno, vamos a dejar de compartir para compartir otra pantalla, que espero que no sea la misma, porque no es tan fácil compartir pantalla acá, se ve chiquita la pantallita que uno quiere ver. No, la pegué. Entonces ahora paso al decreto de necesidad de urgencia 319. Salieron los dos el mismo día, son de marzo de este año. Y este se refiere básicamente a hipotecas y créditos prendarios. Y la suspensión, porque también trata varios temas, no trata solo el tema de la suspensión, trata también el tema del congelamiento del valor de la cuota, prórroga de inscripciones registrales, prórroga de la prescripción y de las caducidades, trata varias cuestiones, pero centrado en nuestra cuestión, el artículo 3 es el artículo clave que de vuelta dice suspéndese en todo el territorio nacional y hasta el 30 de septiembre del año en curso las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales, o sea, las ejecuciones del régimen especial de la ley 24.441, en la que el derecho real de garantía recaiga sobre los inmuebles indicados en el artículo 2, ahora vamos a ver, así como el 9 era el artículo clave del decreto 320, el 2 es clave en este decreto. Esta suspensión también alcanza el supuesto establecido en el artículo 2207 del Código Civil, tema de condominio, y también lo que importa es que la suspensión favorece a quienes sucedan a título singular o universal, sean ocupantes de la vivienda. Hay una coma, pero se debe entender que el requisito de ocupación es importante. De vuelta, la medida alcanzará los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, e igual medida y por el mismo plazo se aplicará a las ejecuciones correspondientes a créditos prendarios actualizados por unidad de valor adquisitivo, el famoso UVA. Acá vamos a hacer una aclaración. En materia de ejecuciones hipotecarias, el decreto no distingue en el tipo de crédito afianzado, en el sentido de si se trata de un crédito UVA o no. En cambio, en materia de créditos prendarios, sí aclara que se refiere a créditos prendarios actualizados por la unidad de valor adquisitivo. Y de vuelta, ¿no? El plazo es 30 de septiembre de este año. ¿Y a qué nos referimos? ¿A qué inmuebles en el caso de los créditos hipotecarios? Inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino
por la parte deudora o quienes la sucedan a título singular o universal. En el caso de los desalojos, se mostraba de que el inquilino o sus sucesores o continuadores tienen que tener la tenencia. Acá se vuelve a hablar del tema de la ocupación. Este sería el marco de aplicación y nuevamente dice que es en todo el territorio nacional. Sin embargo, al mismo tiempo que este decreto regula esta cuestión, la provincia de Buenos Aires sacó hace poquitos días una ley. Porque, ¿cómo no vamos a sacar una ley también, ya que estamos? Y esta ley, la ley 15.172, en su artículo 1, va a establecer también que hasta el 30 de septiembre se van a suspender una serie de procesos y vamos a ver que el campo de aplicación de esta ley se superpone con el de los decretos, pero es todavía más amplio. Por ejemplo, voy a empezar, ya que hablamos hace unos minutos del caso de los contratos de alquiler, y dijimos que ahí el artículo clave para saber a qué contratos de alquiler se le aplica esta suspensión, dijimos que era clave el artículo 9, que tenía una serie de incisos. Y bueno, tratándose de contratos de locación, el artículo 5 nos dice, ahora estoy en el artículo 5 de la ley provincial, que la suspensión establecida en el artículo anterior, el artículo 4, que dice que se suspende la ejecución de las sentencias judiciales. Entonces el artículo 5 dice, la suspensión establecida en el artículo anterior se aplicará respecto de los siguientes contratos de locación. 1, de inmuebles destinados a vivienda única, urbana o rural. 2, habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares. 3, inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. 4, inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. 5, inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de monotributo. 6, inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión que se encuentren adheridos al régimen del monotributo. Comparen con artículo 9. Inciso 7, inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a lo dispuesto en la ley 24.467 y modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria. 8, inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Todo mucha palabrería. Muy interesante entonces comparar el artículo 5 de esta ley provincial con el artículo 9 del decreto 320, ver que son muy parecidos, pero no exactamente, no 100% igual, y preguntarse por qué hacemos estas cosas, ¿no? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué esta normatitis? ¿Por qué esta redacción de normas de emergencia? Pero el artículo 5, como ustedes habrán visto, estarán viendo ahora, se remite a un artículo anterior, que es el 4. No sé si alguien habló, no tendría que hablar, pero bueno, no porque yo sea autoritario, sino porque, bueno, sí, soy un poco autoritario. Artículo 4. El artículo 4 nos dice que se suspende en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, hasta el mismo plazo establecido en el artículo 1 de la presente. Lo estoy leyendo al revés, o sea, del 5 para el 1, a propósito. Suspéndese en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, hasta el mismo plazo establecido en el artículo 1 de la presente, la ejecución de las sentencias judiciales,
de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo siguiente, siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria. O sea, el incumplimiento es pago, obligación de pago. Si son otros incumplimientos no se suspendería. Y ahora sí me voy al... Bueno, también la suspensión se aplicará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran cumplido hasta la entrada en vigencia de la presente ley. Muy lindo. Y el artículo 1 dice, suspéndese en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires hasta el 30 de septiembre del corriente año, 1. Las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales, en las que el derecho real de garantía recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino por la parte deudora o quienes la sucedan a título singular o universal. 2. La ejecución de parte indivisa prevista en el artículo 2207 del Código Civil y Comercial. Se darán cuenta que hasta ahora es idéntico al decreto 319. 3. Los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Nuevamente, tratándose de ejecuciones hipotecarias, no importa si se trata de créditos UVA o no. En cambio, después dice las ejecuciones correspondientes a créditos prendarios, ahí sí, por unidad de valor adquisitivo, actualizado por unidad de valor adquisitivo. Y después, punto y coma, la ejecución de planes de ahorro para adquisición de vehículos automotores. Eso no estaba en el decreto. Después, y esto se lo dejo a Cuadri, toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, ejecución o lanzamiento colectivo, ya no está hablando de hipotecas, locaciones, toda ejecución o lanzamiento colectivo, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales. Después, las ejecuciones de créditos por expensas comunes. Las ejecuciones de créditos por expensas comunes. Y después, en el inciso 7, toda ejecución o lanzamiento, sea en sede civil o penal, en que la demandada sea una unidad de producción cuya gestión se encuentre en manos de sus trabajadores y trabajadoras, entre paréntesis, fábricas recuperadas que hayan resultado expropiadas. Eso sí, el artículo siguiente dice, se puede interponer la demanda cuando es imprescindible para interrumpir la prescripción de la acción. Un toquecito y ya lo estoy dejando a Cuadri. Habla de que se suspende la ejecución, el artículo 1, ¿no? Pero después dice, se puede interponer la demanda siempre que sea imprescindible para interrumpir la prescripción. Ustedes me dirán, ¿por qué el legislador puso esto desparramado en el artículo 1, en el artículo 4, en el artículo 5, que parece que se iba más o menos acordando de todas estas cuestiones? No sé, habrá que preguntarle al locador. Y el artículo 6 nos dice que también nos habla de la vulnerabilidad del locador, pero acá la vulnerabilidad del locador, porque el locador vive del canon, diríamos, sería una excepción que hace que no se suspendan las ejecuciones, porque dice, quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo anterior, o sea, no se suspenden los contratos de locación, la ejecución de los contratos de locación, cuando se trata de contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido para cubrir sus necesidades básicas o la de su grupo familiar primario y conviviente, debiéndose acreditar tales extremos. Y remite al artículo 10
del decreto de necesidad y urgencia, que es lo último que les voy a mostrar. Me voy a volver a ese decreto para que vean, o que volvamos a ver en todo caso, que el citado artículo 10 excluye, o sea, dice, con otras palabras, no se aplica este régimen a los contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon, pero dice, quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 4. El artículo 4 es el que se refiere al congelamiento de precios de alquileres. El que se refiere a la suspensión de desalojos es el artículo 2. Bueno, esto que les acabo de dar y que traté de hacer de la manera más rápida posible, es para dejarle acomodada la cancha al doctor Quadri y que él les diga todas las cosas que les parece que no corresponderían, que yo creo que son unas cuantas. Doctor Quadri, yo me silencio, creo que usted ya se puede habilitar, si no lo habilito, ¿no puedo? Qué malo que soy. No dejo habilitar a la gente. A ver, ahora. Ahora sí, yo Ahí me está, silencio. muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, pero es que cuando me silencio yo después no me puedo volver a... Dependo de ustedes. O depende del anfitrión. Bueno, ha sido muy gráfico el panorama que nos dio Jorge, porque nos muestra, digamos, cuáles son las normas o cuál es la materia con la que vamos a tener que trabajar. Y lo primero que marco, lo primero que quisiera que tengamos en cuenta, voy a ir un poco rápido porque a lo mejor es mucho, es que hay dos normas conviviendo sobre lo mismo. O sea, hay una norma nacional que decidió suspender a cierto nivel determinadas cosas, y hay una norma provincial que decidió lo mismo, pero no tanto lo mismo. Y ahí se produce el primer problema, que es un problema de competencias legislativas que puede parecer muy abstracto ahora, pero les regalo a ustedes que si viniera un profesional que hubiera alquilado y que no estuviera incluido en el monotributo y quedara en uno y no en el otro, lo mismo si estuviéramos del otro lado, si fuéramos el actor en ese juicio, digamos, ¿cuál de las dos normas se aplican? Lo primero que tenemos que pensar ¿era competente el Poder Ejecutivo Nacional para dictar una normativa de suspensión generalizada? No me meto en la cuestión de los decretos de necesidad y urgencia, porque en el momento en que lo hizo estaban con todo el problema de cómo funcionaba el Parlamento, si podía virtual, no podía virtual, toda esta cuestión. Digo, quito el decreto de necesidad y urgencia. Digo, si hubiera sido el Congreso Nacional, ¿hubiera podido hacerlo? ¿Hubiera podido suspender en todo el territorio nacional determinados procesos? En lo personal, tengo que pensar que sí. Y en realidad tenemos antecedentes durante la crisis de 2001, donde se habían dictado normas nacionales que suspendían procesos en todo el territorio. En todo el territorio. Si leemos el catálogo de normas, de normas para las cuales se ha delegado la competencia, ustedes acuérdense cómo es el reparto de competencias a nivel argentino, digamos, que nosotros tenemos todo el poder que no fue delegado en el Congreso Nacional, queda en las provincias, entonces queda reservado para las provincias por el 121, 123, 75 y 122. Entonces, este es un poder que las provincias se reservaron, o dentro de la cláusula, por ejemplo, de prosperidad, de bienestar, de reacción ante la emergencia, podría avanzar el Congreso Nacional. Entiendo yo que, teniendo como antecedente todo lo sucedido en 2001 y demás, estos decretos genéticamente serían en principio válidos. Y eso nos pone frente a un problema hermenéutico, que es cuando se enfrenten la ley provincial y el decreto nacional, ¿a cuál se le va a dar prevalencia? Porque el legislador nacional, si era competencia de él, no decidió, digo, tomando el DNU como una legislación, ¿no? No decidió suspender, por ejemplo, las ejecuciones de expensas. Y la provincia de Buenos Aires sí. Entonces ahí hay una primera situación problematizable y muy problematizable que tiene que ver con la génesis de las normas.
que tiene que ver con la génesis de las normas. Porque también tenemos normas de suspensión de las ejecuciones provinciales. Hay muchas normas provinciales y las Cortes generalmente las han considerado válidas. Lo que no se ha considerado válido es cuando se excluye un bien de la garantía común de los acreedores. Es decir, la provincia dice este bien es inembargable, no. Eso lo que viene diciendo la Corte Nacional, y ahora la Corte de Provincia también se ha plegado a eso, estamos esperando a ver qué dice la Corte Nacional en relación al nuevo código. Las inembargabilidades tienen que estar dadas por el Congreso Nacional. Pero esto no es una cuestión de inembargabilidad, esto es una cuestión de suspensión de procesos. Y no les puedo dar una respuesta clara, todavía no hay jurisprudencia, hay que ver cómo la cuestión evoluciona, pero es un primer tema a marcar porque puede servir para argumentar de un lado y del otro. Ustedes tienen el trabajo de ustedes, a diferencia del nuestro, que cuando decimos algo es así, y nos tenemos que mantener eso, salvo que si cambiamos de criterio, a lo mejor ustedes un día tienen que defender una posición A y un día tienen que defender una posición B. Entonces es bueno ir teniendo a la vista esta cuestión. Entonces, lo primero es la cuestión de las competencias, es decir, si era el Congreso Nacional o era el Poder Ejecutivo Nacional competente para dictar esta suspensión generalizada aplicable a todo el territorio nacional. Entiendo yo que sí. Ahora, la provincia de Buenos Aires, quizá por su situación particular, también podemos reconocer una competencia y decir, bueno, quizá la provincia de Buenos Aires, como vio muchas ejecuciones de expensas en esta situación, avanzó en este sentido. El problema más grande es cuando las normas confluyan y una disponga una cosa y otra disponga otra. Porque si ustedes se fijan, como bien lo explicó Jorge, los lanzamientos, cuando la clásica, el viejito que tiene una casa y que con esa casa y su jubilación vive, ¿sí? A nivel nacional solamente estaría exento de esta reestructuración, o como quisiéramos llamarlo, a la cuota o al precio de la locación, y en la provincia de Buenos Aires podría avanzar con el desalojo. ¿Y qué pasa si el inquilino dijera, no, esperá, yo me guarezco con el decreto nacional, que a vos no te autoriza a desalojarme, el decreto nacional dice esto. La ley de la provincia no puede ir en contra de un decreto de un DNU nacional. Y todavía hay que ver si ese DNU se sigue la tramitación y todo. Parece muy lineal, pero en la letra, bueno, a veces es lineal, pero no es lineal, es hipercomplejo. Es hipercomplejo y de acuerdo al lado en el que te pares, porque si a vos te toca defender a quien quiere desalojar, puedes decir, bueno, miren, esta es la situación. Con todo, en materia de desalojos es un poco acotada esta legislación, o va a ser un poco acotada esta legislación, porque parecería referirse solo, como decía Jorge, a la falta de pago, y a la falta de pago que se hubieran dado en este periodo, donde, como bien al inicio de todo decía Jorge, la situación económica, la situación financiera está hiper complicada, la gente no tiene dinero, la gente no puede acceder a lo mejor a pagar determinadas cosas, entonces parecería razonable que el Estado reaccionara y dijera, bueno, miren, a los que no pudieron pagar en este periodo, los suspendemos. Ahora, lo que yo les pregunto, y todos ustedes están en la práctica, ¿alguno de ustedes piensa por asomo, y me tiro agua yo mismo, o me enchastro yo mismo, ¿alguno de ustedes piensa por asomo que de acá al 30 de septiembre un locador, en un alquiler en el que se hubiera dejado de pagar el canon en este momento a raíz de la pandemia, va a llegar a la etapa de ejecución de sentencia para el 30 de septiembre? ¿Con nuestros tiempos? ¿Con ustedes que todavía están viendo si pueden dar un traslado de demanda? Evidentemente no. No vamos a llegar a un desalojo en este momento. Entonces, si volvemos al texto del artículo y si volvemos al texto de la 1572, vemos que habla de la ejecución de la sentencia cuando se haya promovido por la falta de pago. Y entonces, automáticamente, cuando vemos la amplitud, nos damos cuenta que quizás esto termina atrapando procesos donde la falta de pago haya sido muy anterior. Y entonces yo me pregunto, ¿es razonable, o vamos un poquito más antes quizás, si el objeto de toda esta legislación es que nadie quede en la calle durante la pandemia, esto debió involucrar a todos los desalojos, tanto a los de vencimiento contractual anterior, como a los de intrusión, como a los de falta de pago, y decir, bueno, no vamos a desalojar a nadie hasta el 30 de septiembre, pero de acá al 30 de septiembre, señor Estado,
piense cómo socializa esto. Porque esto, como lo dijimos nosotros en una sentencia que después le vamos a dejar entre el material y que la reseñó Jorge en el boletín allá hace unos años, este problema entre el locador y el locatario, cuando el que va a ser desalojado es una persona pobre, que tiene chicos, que no puede acceder a una vivienda o que va a quedar en situación de calle por el COVID, es un problema social, no es un problema que tenga que afrontar el dueño del inmueble, porque vos no podés arreglar un problema social cargándolo sobre una sola persona. ¿Entienden a qué voy? O sea, ¿qué pasa? La persona que vamos a desalojar no tiene casa, la vamos a desalojar y la vamos a dejar en la calle. Y esto no puede ser. Como sociedad no podemos tolerar que una persona en medio de una pandemia vaya a vivir en la calle. Ahora, ¿cuál es el recurso para solucionar esto? Que todos como sociedad nos repartamos el costo, porque si no, es una expropiación por causa de utilidad pública. Lo que nosotros estamos diciendo es, el inmueble está cumpliendo una utilidad pública que es dárselo a esta persona que va a ser desalojada. Y estamos expropiando sin indemnización previa. ¿Entienden a qué voy? Lo estamos cargando en cabeza de una persona que no es el responsable de que el otro sea pobre. Y saben, los que me conocen saben que yo tengo una visión muy social, muy de protección al vulnerable, que a veces se termina impactando en las discusiones que tenemos en el seno interno de la Cámara, porque a veces mis camaristas tienen un poco esa mirada, pero digo, esta mirada está bueno tenerla cuando los platos rotos los pagamos entre todos, y entonces decimos, bueno, entre todos vamos a darle a este inquilino una casa para que viva hasta 30 centímetros, pero si todo esto lo va a cargar el locador, sea o no una persona en situación de vulnerabilidad, sea o no una situación de vulnerabilidad, me parece que es injusto y es poco razonable. Y quizás si tuviera yo que estar sentado al lado de ustedes a discutir la constitucionalidad de este tipo de suspensiones, iría por el lado de la razonabilidad, por el lado de cargar sobre una sola persona un problema que en realidad es social. Y si entonces lo repartiéramos entre todos y le buscáramos una casa, o dijéramos, bueno, como están haciendo en muchos países, porque las suspensiones, como están reseñadas en el decreto, no es solamente acá, es en muchos países, es en Alemania, es en Francia, es en España. Pero entonces, ¿qué hacemos? Que el Estado pague el alquiler. Y entonces, si el Estado paga el alquiler, ahí estamos socializando este riesgo, o estamos socializando esta contingencia, ¿sí? Pero si no, la estamos cargando toda sobre una o varias personas, sobre un colectivo de personas que es el de los locadores, y que no siempre tenemos que mirarlo con este disfavor de decir, oh, estos son todos unos especuladores porque tiene 5 casas que regale 4. No funciona así, no funciona así por lo menos la economía capitalista. Entonces, si tenemos que afrontar un riesgo, lo razonable es que lo afronte el Estado, no que lo afronte una sola persona, si no es injusto. Y entonces ahí empiezan los problemas. Bueno, vuelvo a las suspensiones. Lo que se suspende en materia de desalojo no es todo el trámite, sino es solamente la ejecución de la sentencia, lo cual a ustedes les va a permitir trabajar todo el trámite hasta que llegue el momento de la suspensión y decir, bueno, lo dejamos acá. Si se diera uno de los casos contemplados por la norma. Nosotros ayer sacamos, y estuvieron discutiendo un montón los camaristas, a ver por dónde íbamos, después lo vamos a dejar entre el material, porque lo que se decía es, en definitiva, no podemos suspender este desalojo porque el legislador no lo suspendió. Está bien, sabemos que no va a pasar que se desaloje ahora, ¿por qué? Porque hasta que se regulen honorarios, se hagan los aportes, tenés una serie de cuestiones, tenés el artículo 21, entonces seguramente no llegues a septiembre, pero ¿y qué pasa si después se prorroga? Pero lo que ellos me decían, mira, si el legislador dijo que se suspendía solamente esto, y esto es una mujer que está abusando de un contrato de comodato de una casa que le prestaron hace un montón de tiempo, espero que ninguno de los colegas esté acá porque está quedando notificado de la sentencia en este momento, pero bueno, hay uno que sí que es conocido, pero es decir, hace un montón que tiene la casa, y bueno, en definitiva es como el tema del caso fortuito. Bueno, el caso fortuito si te impide el cumplimiento, sí te libera, pero si vos ya estabas en mora y después cayó el caso fortuito mucho tiempo después, es otra situación. Y creo que eso es lo que pasa en materia de ejecuciones hipotecarias y en ejecuciones de expensas. Digo. Y voy hilando un tema con el otro para que después podamos cortar más o menos en hora y tengamos un recesito para tomar un cafecito antes de volver a la otra actividad que es súper interesante y les recomiendo que se queden. Voy a esto. ¿Es razonable suspender una ejecución hipotecaria donde la mora se remonta a 6 o 7 años atrás? ¿Y es razonable suspender toda la ejecución? En todo caso, suspendamos la subasta.
En todo caso, suspendamos la intimación de pago, porque más vale que si te vienen a intimar de pago ahora, te dan vuelta como los dibujitos y no te sale una moneda. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una intimación de pago si sabemos que está cortada la cadena de pago? No hagamos una intimación de pago ahora. No hagamos una intimación de pago ahora. Pero lo que creo que no deberíamos nosotros pensar en suspender, lo que creo que no deberíamos, es toda la ejecución, porque es perfectamente posible, y más donde la justicia está trabajando y le estamos poniendo ímpetu para, por lo menos, que lo que se puede hacer, y ustedes del lado de ustedes poniéndole todas las ganas, y nosotros del lado nuestro, y el colegio ayudando con los tokens y toda esta estructura que se está moviendo para que la justicia en Buenos Aires siga avanzando. Y bueno, seguía avanzando hasta el momento de subasta, después la subasta no la haga, porque tampoco nadie en su sano juicio haría una subasta ahora. ¿Cuánto le sacás? 4 pesos, o sea, saco lo que tengo en la billetera, a lo mejor vas y te pones y te llevas un inmueble, y más si lo haces por vía electrónica donde no haya presiones, porque quizás no hay dinero para comprar, o quizás mal vendés, porque también nosotros en la justicia somos encargados de que esto se venda de la mejor manera posible para generar el mínimo perjuicio al deudor y la máxima satisfacción al acreedor. Entonces, hacer una subasta ahora, yo tengo mis reparos, pero lo que pasa es que la ley suspendió a Elefante en Bazar, entró y suspendió todo. Las ejecuciones de expensas, ¿con qué van a funcionar los consorcios? Porque también necesitamos que el consorcio le pague al portero, y si la gente deja de pagar las expensas, ¿con qué vamos a afrontarlo? También entiendo, es lógico, es muy lógico, no cargar las tintas sobre alguien que ahora se le cortó la cadena de pago, pero es una ejecución de expensa con mora de hace 2 años. El tipo no pagó antes, vaya Dios a saber por qué. Entonces nosotros no sé hasta dónde es muy justo suspenderlo. No sé hasta dónde es muy justo suspenderlo. Entonces, la razonabilidad de estas cuestiones puede discutirse de cómo ha quedado esta legislación, y trato en serio de no ser muy crítico de las decisiones gubernamentales en estos momentos, porque a todos los que les toca tener una responsabilidad institucional en este momento están pasando por momentos complicados. A todos los que nos toca, o sea, a todo el que tenga que cumplir una función en este momento está pasando por momentos complicados, porque nos estamos enfrentando a algo que no sabemos cómo hacerlo. Yo no sé si ustedes son muy jugadores de videojuegos, pero cuando vos llegás y te enfrentás al jefe final, le buscás el punto débil y ves por dónde le entrás. Es desesperante cuando no sabes por dónde entrarle. Entonces estás frente a una situación de pandemia, de crisis social, de crisis sanitaria que te va arrastrando la parte económica y no le ves por dónde entrar, porque como decía Jorge al principio, tenemos un problema de que están escalando de vuelta los casos, de que en un montón de cosas que se podía avanzar, lo que permitía ir liberando un poco la cuestión de los pagos, de la circulación económica, quizás se vuelva para atrás. Miren lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, se abren algunos comercios y después a lo mejor tenés que volver porque se te disparan los casos y esto es cuestión de vida o muerte. Entonces es hiper complicado y las autoridades se encuentran en una situación hiper complicada, con lo cual me parece sumamente razonable que algunas cuestiones muy segmentadas las suspendamos y digamos, no se va a echar a nadie a la calle hasta el 30 de septiembre. Y en paralelo creamos un fondo de compensación, lo que pasa es que el Estado también está complicado económicamente, creamos un fondo de compensación y digamos, bueno, no sé, le pagamos en bono al locador o lo refinanciamos para después. El problema también es, como decía Rossi, y para no mezclar a ambos Jorge, tenés un problema porque el 30 de septiembre ¿alguien cree que esto va a estar solucionado? O sea, ¿alguien cree que el 30 de septiembre el que tiene que pagar el carro va a decir, sí, acá está? No, el problema va a seguir porque es escalonado, o sea, se van rompiendo las cosas y después es difícil reconstruirlas. Es muy difícil reconstruirlas. Entonces, tenés toda una situación muy compleja, en la cual estas leyes van a empezar a producir algunos efectos en ciertos casos. En ciertos casos entiendo que se han quedado cortas, porque al suspender tan acotadamente esto solamente por falta de pago, no se suspenden las reivindicaciones, no se suspenden los interdictos, no se suspenden un montón de cuestiones. Y también por otro lado pensás, bueno, si esta persona tuvo 10 años acá, dejarla 10 años y 3 meses, o sea, no parece ser la muerte de nadie esto. Me parece razonable sí que haya una exclusión para los que lo necesitan indispensablemente y necesitan de esto para vivir. Es un problema la diferencia, porque en uno lo puede desalojar y en otro lo puede, se exceptúa del tema de la refinanciación. Y me parece más razonable el decreto nacional, porque bueno, que se exceptúe y que me pague ahora. Yo no gano nada desalojando a alguien ahora porque andá a ver a quién se lo vas a alquilar. Yo lo desalojo y después ¿qué hago? Lo pongo en alquiler y consigo a alguien que me alquile. O sea, parecería que la situación de vulnerabilidad de los ingresos tiene que ver más con el cobro del canon que con el desalojo en sí mismo. ¿Sí? Hay muchísima tela para cortar en estos decretos. Sé que
no he sido claro, sé que he confundido mucho y agrego un ingrediente más que es el problema de la mediación. Ustedes saben que a nivel nacional y a nivel provincial también, la mediación en ejecuciones y en desalojos era optativa. Y en la generalidad de los casos no se la transitaba. El problema es que el decreto nacional, cuando habla, y se los voy a leer, cuando habla en la parte de los... esperen que los tengo los dos abiertos en dos ventanas distintas. Mediación obligatoria. Suspéndese por el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, aplicación del artículo 6 de la ley 26.589 para procesos de ejecución y desalojo regulados en este decreto. Y es el decreto que se refiere a los desalojos y la cuestión inmobiliaria. No el que se refiere a las ejecuciones hipotecarias. Entonces, ahí tenés dos cuestiones. Todo lo que tenga que ver con ejecución de alquileres, todo lo que tenga que ver con desalojos, de este decreto 320, a nivel nacional pasa a ser obligatoria la mediación. Cosa que no sucede, que no ha sucedido por lo menos hasta el momento, con nuestra ley de mediación, la 13951, que nuestra ley de suspensión de las ejecuciones no suspendió a su vez la mediación. Con lo cual, en provincia sigue siendo optativa y en capital ha pasado a ser obligatoria la mediación para los desalojos y las ejecuciones de alquileres por el plazo de un año. Con lo cual te agrega un trámite más y una complicación más, con lo que es imposible que hasta el 30 de septiembre estas cosas estén encaminadas. No sé si los confundí lo suficiente, no sé si pero en realidad me pareció que estaba bueno que Jorge diera el panorama de cómo son las normas y que yo viniera atrás a marcar una serie de cuestiones que están subyacentes y que como a ustedes les va a tocar litigar con las blancas o con las negras, de acuerdo a quién sea que lo venga a ver, y como me parece que no estamos en momento de estar rechazando trabajo, me pareció bueno marcar esto y marcar grises que cada uno podrá o sabrá en qué lugar acomodarlos. Si yo tengo que hacer un parecer o una perspectiva personal, a mí no me gusta que nadie quede desalojado durante un momento de emergencia sanitaria, no, entiendo que eso no es razonable. No me gusta que nadie sea intimado de pago en estos momentos, ni tampoco me parece que está bueno que, si funcionaran las oficinas de notificaciones, ¿no? Y me parece que tampoco está bueno hacer una subasta en este momento, ¿sí? De ahí en más, el resto de los actos procesales parecería razonable cumplirlos con la mayor normalidad posible, porque también hay que tener algo en cuenta. Todos los que somos responsables de estas cosas tenemos que tener una visión macro y ver lo que está pasando en España, por ejemplo. En España tiene una oleada de cosas que se vienen y que cuando va a superar todas las posibilidades de trabajo de la justicia. Entonces, si nosotros estamos suspendiendo todos los trámites de ejecución hipotecaria, cuando los reanudemos vamos a tener todo lo que no se pudo trabajar ahora, toda la problemática propia de la pandemia, todo esto, todo lo otro, más todas las ejecuciones que podíamos haber impulsado, que podíamos haber dejado avanzar, por ejemplo, hasta el momento de la subasta, y no lo hicimos. Entonces, miren cómo la situación se pone tan conflictiva. Me gustaría, si les parece, que corto acá y abrimos un poco a las preguntas del chat. Le pediría así que se animen y que se suelten y que tiren las preguntas que no le quedan claras. Y abrimos nuestros micrófonos y vamos tratando de hacer un poquito de ping-pong y un poco de hacerlo un poquito más interactivo. Así podemos cortar más o menos 4:30 por ahí y damos tiempo a ir escalando o, digamos, correlacionando una actividad con la otra. Así que si alguien quiere preguntar algo, el chat está abierto en este momento. No lo hacemos por micrófono porque si no va a ser un lío. Yo mantengo el mío abierto y esperamos a las preguntas. Veo gente tocar los teclados. Eso. Muy bien. Y mientras están escribiendo, aprovechamos también para mencionar un par de cosas. En Argentina tenemos lamentablemente mucha experiencia en suspensión de procesos, en cada una de las tantas emergencias habidas y por haber. Y tenemos mucha experiencia en congelamientos. Alguna de estas jurisprudencia y doctrina anterior la vamos a poner, como les digo, en el campus virtual, algunas notas de doctrina también. Y por otro lado, les voy a pasar, vamos a poner un fallo muy viejo, pero muy interesante. Me acuerdo que una vez en una clase de grado, yo les hice leer a los alumnos el fallo Ercolano.
y los alumnos cada vez vienen peores, y uno me dice, un fallo de 1920, ¿para qué me lo hace leer el fallo ese? En 1920. Cuando lo leyó, encontró una terrible actualidad en ese fallo. Enorme, enorme actualidad. Me dijo, oh, qué bárbaro. Bueno, es interesante volver a leer Ercolano después de tantos años para ver cómo de pronto la Corte, por mayoría, y en función de la emergencia, justifica la constitucionalidad de determinadas medidas hace ya mucho tiempo. Y hablando del bien general. Y 100 tener, años. Claro, 100 años. Y ver el voto de la minoría, que es un voto absolutamente clásico, absolutamente liberal desde el punto de vista ideológico, que hace una defensa del derecho de propiedad, básicamente, porque bueno, cuando suspendemos un desalojo, estamos al mismo tiempo limitando el derecho de propiedad del acreedor. Por poco tiempo, no poco tiempo, es el problema de la razonabilidad que se mencionaba hace un rato. ¿Cuánto es razonable? 6 meses es razonable, pero si lo prorrogamos un año más pasa a ser irrazonable, no sé, veremos. Ese es un tema, ¿no? Y otro tema que me hizo acordar Hernán, cuando él decía, esto habría que socializarlo, el Estado tendría que pagar una indemnización, esto es una suerte de expropiación sin, como decía, por ejemplo, Mosè de Iturraspe, decía, todavía vive Mosè de Iturraspe, pero hace tiempo que lo decía, cuando se refería a un tema que es la responsabilidad del Estado por actividad lícita o responsabilidad del Estado por actividad legítima. Los casos donde el Estado tendría que indemnizar a pesar de que su actividad, o al margen de si su actividad fue lícita o ilícita, porque se entiende que alguien ha realizado un sacrificio especial en aras de toda la comunidad. Y ahora tenemos una ley, más allá de que no estoy de acuerdo de que el tema se regule por una ley distinta y que haya quedado excluido del Código Civil y Comercial, ahora tenemos una ley, la ley 26.944, que se refiere solamente a la responsabilidad del Estado nacional y de los funcionarios, que trata el tema de la responsabilidad del Estado por actividad legítima. Va a haber que interpretarlo, obviamente, como tantísimas cosas, pero el tema está tratado en el artículo 4 de esa ley, que entre otras cosas menciona como requisito que la persona dañada haya sufrido o haya hecho un sacrificio especial diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido. No es el único requisito, ojo, no es el único requisito. Pero es interesante para pensar al día de mañana, ¿no? Con esta proliferación de DNUs y de suspendemos esto, congelamos esto, hacemos tal cosa, mencionando un bien general y sin a veces demasiado fundamento. A veces sí hay fundamento, a veces no lo hay. A veces no lo hay. Bueno, eso por un lado. Ahora sí veo que han... Ahí empezaron a venir las preguntas. Claro, por eso, esto era para darles, tiempo. A esta pregunta la sé contestar yo, porque es fácil. Me pregunta si la actividad que viene es el mismo ID y la contraseña. No. Se tienen que haber inscrito y les va a llegar por mail, o no sé si se puso el ID y la contraseña en forma pública, la verdad que no lo sé. Creo que la gente de prensa del colegio lo había pasado por las listas de WhatsApp del colegio, pero no sé si está en la página del colegio. Así que esa la sé. No sé si no es una indirecta la que nos está haciendo Grace Lita, o Gracielita, pero acá dice Gracelita. No sé si es una indirecta que nos está diciendo de váyanse, que a mí me interesa la actividad que viene después, que la verdad que lo que están diciendo ustedes es una pavada, pero les menciono cortito y al pie y pasamos a otra cosa. En la página del colegio publicamos un fallo reciente de la Cámara Nacional en lo civil. Esta semana lo hicimos,
Yo puse el título, yo en los títulos trato de explicar ya más o menos todo. Si el inmueble está abandonado, no hay feria ni suspensión de desalojos, ¿no? Este es un fallo que llegó a Cámara desde la Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil, es del 15 de mayo, ya estaba vigente el DNU, que suspende los desalojos. Los jueces ni siquiera lo mencionaron, el DNU. Acá lo que había ocurrido es que el ejecutante le había pedido al juez que habilitara la feria, y el juez de primera instancia dijo no está dentro de los supuestos de habilitación de feria. En Cámara dijeron que sí, que estaba dentro de los supuestos de habilitación de feria porque por aplicación analógica de la acordada número 14 de la Corte Suprema, como la Corte Suprema fue sacando sucesivas acordadas y flexibilizando la feria, por aplicación de esa acordada, había que habilitar la feria y que ir para adelante con el desalojo. No mencionaron el decreto, pero ¿qué pasa? Del expediente surge que el inmueble está abandonado. De hecho, el ejecutante lo que pedía era poder concretar el lanzamiento por el deterioro que podía tener el inmueble, que hacía ya un mes que estaba abandonado. Entonces, acuérdense que tanto el DNU como la ley provincial pone como requisito que para suspender el lanzamiento, uno de los requisitos es que esté ocupado por el inquilino o sus sucesores o continuadores. Lo puse este fallo, si bien no mencionan el DNU, porque es interesante para delimitar, porque si no uno se queda con el, se suspendieron los desalojos, chau, se acabó. Y es para ir precisando un poquito. Bueno, ahora sí, me parece, acá Gracelita dice, ¿cómo cree? De ningún modo. Yo estoy anotada para la actividad de las 17 y también para la actividad del martes y para todas las actividades. Bueno, Gracelita, gracias por estar, como decía, y gracias por ser, como decía Fabio Serpa. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Cuál quiere contestar, Cuadri? Si hace frío. No, no sé, yo no sé. Te dejo la primera voz que pensás. Ahí lo vemos a Aníbal. Si esto es de orden público y digamos, en las partes podría establecer algo distinto. Yo ahí estaba mirando un poco en el decreto en materia de locaciones inmobiliarias y deja bastantes límites, o sea, deja establecido que hay límites. Lo menciona como, creo que alguno de los dos menciona específicamente que esto, sobre todo los DNU, son de lo que algunos doctrinarios llaman orden público relativo. No, pero el 14 lo dice específicamente, el presente decreto es de orden público, y específicamente dice que se puede pactar cosas distintas, pero no en perjuicio del inquilino. No en perjuicio del inquilino, sí, claro. Entonces, tal cual. Y los DNU transitan por la misma vía. Por eso quería explicar qué entienden algunos por orden público absoluto, relativo y absoluto. Es una cuestión de terminología. Para algunos autores el orden público absoluto es aquel en el que no se puede hacer ninguna modificación de la norma, que sea mayoría de edad, y no la podemos cambiar de una manera o de otra, no hay vuelta, ni disminuirla ni aumentarla convencionalmente. En cambio, el orden público relativo es el que establece normas imperativas para favorecer a una parte. Por lo tanto, se puede pactar siempre que sea a favor de esa parte. Entonces, ¿se podría pactar que se suspenda el desalojo por 2 años? Y sí, qué problema. Sí. Se podría pactar que se congelen los alquileres por 5 años también, y que no haya que refinanciar, sino que directamente quedan congelados, pero por supuesto. Y por las dudas, aunque no se refiere al tema de suspensiones, pero esta pregunta me la hicieron la semana pasada y como la sé contestar, la respondo, esto es sin perjuicio de otras normas que puedan favorecer todavía más al locatario, porque acá todo esto que estamos hablando, y ahora me centro en el locatario, es para que no echen al locatario, para que el locatario no pierda la casa en medio de la pandemia, por decirlo así. Pero si el locatario se quiere ir, alegando caso fortuito, y diciendo no puedo usar la cosa porque tengo un inmueble destinado a poner mi negocio y no pude trabajar, entonces no quiero continuar con esto,
Bueno, está el artículo 1203 del Código Civil y Comercial, que ahora va a ser reformado más a favor todavía más a favor del locatario, perdón, por esta ley que salió ayer. Y también puede rescindir anticipadamente. Si se quiere ir y hace más de 6 meses que está, no hay problema. Rescinde y hasta luego. Acá, como decía Hernán, el tema, por lo menos en materia de locaciones y de ejecuciones hipotecarias, es no dejar en la calle gente que está en medio de la pandemia, por decirlo así. Esa es básicamente. Después, créditos prendarios es por tema de ruptura de cadena de pago, por cómo hace el taxista para pagar el crédito prendario si no pudo trabajar con el taxi o el fletero, etcétera, etcétera. Claro. Así que orden público, sí, por supuesto, sí. Las partes pueden establecer algo diferente, sí, a favor. Siguiente pregunta, contestará Cuadri. Jessica, que tiró vienen 2 o 3 mezcladitas. La primera, vamos con la que es más fácil. ¿Es aplicable el DNU 319 y la ley 15.162 a ejecución hipotecaria iniciada a fines de 2019? Sí. Así, corta. Sí, porque no lo diferencia, es lo que venía diciendo yo. Lo que ahí Jessica cuenta su caso en ejecuciones prendarias que transita por esta área gris de la que yo les hablaba. Para el DNU no está suspendido y para la ley provincial sí lo estaría. Y te quedará hacer el planteo y decir que la ley provincial se excedió, que fue más allá de lo que decía el DNU y rogar porque te den pelota. Lo otro si estás del otro lado, perdón, si están del otro lado, aludan al bloque de convencionalidad, claro, a la progresividad, y digan que la norma provincial puede establecer un menú de beneficios más amplio para el vulnerable y que eso no sería inconstitucional a pesar del reparto de competencias federales, porque aunque les parezca mentira, hay jurisprudencia de eso también. Sí. Y después dejarán que el juez tire la moneda según cómo se haya levantado y resuelva. Pero el bloque de convencionalidad y el principio de progresividad, que lo usan de una manera a lo pavote, así lo digo bien académico, si van por el vulnerable, agarren por ahí. Entonces, básicamente, si lo llevamos, ya te dejo, Cuadri, lo que pasa es que me embalé. El bloque de progresividad, si lo llevamos a las últimas instancias, así el intendente de Morón, Luca Gui, saca una ordenanza y suspende los desalojos por 5 años y sería convencional porque sería progresivo para el vulnerable. Yo no estoy de acuerdo, pero digo que hay jurisprudencia al respecto. Pero aparte en las ejecuciones prendarias, o sea, si a un vecino hipotecaria se queda en la calle, bueno, todavía, pero en la ejecución prendaria, el tipo incurrió en mora ahora, incurrió en mora. Ejecución prendaria, el tipo con un auto, hace un montón de tiempo, no pagaste la cuota del auto, no es que te quedas en la calle, te sacarán del auto. Lo mismo que si te sacan del auto si violaste la cuarentena, digo, y puede pasar y vas a seguir viviendo, no es que te vas a morir coronavirus por esto. A ver, comenzaron a aplicar la 15.162 antes de la entrada en vigencia. Bueno, hay gente que es precoz y apurada, pero no importa porque si vos te fijás, ya venía con el decreto, salvo que fuera un caso que Pero bueno, ahí lo puede discutir. Pero también, por otro lado, sea antes después de entrar en vigencia, cuando entró en vigencia te lo suspendió, Jessica. Pablo, tengo que iniciar una ejecución de expensa, efecto interrumpir prescripción. El tema de la suspensión e interrupción de las prescripciones. Si ustedes se fijan, la ley nacional suspende ciertos plazos de prescripción. Y lo de caducidad de instancia, lógicamente, no se las puede impulsar. Suspende ciertos plazos de prescripción. Con lo cual, si los plazos están suspendidos por decreto, no parece tan lógico que la ley provincial lo deje iniciar. Ahora, el caso que dice Pablo es otro de estos grises, donde si es una ejecución de expensas, la vas a tener que iniciar sí o sí, porque el DNU no te suspendió la prescripción de esas cosas. Como ven, es una ensalada. Y me parece, Jorge, que nos llevamos todo el tiempo, porque son y 25, estaría buenísimo tomar algo antes de seguir en la otra, ¿o vos querés? No, tenemos todavía... Acá alguien dijo, en el medio de todo esto, el Senado aprobó la ley de alquileres, y ahí te doy un pie para algo que querías hablar vos de esta ley, que te estás olvidando, pero dice, aprobó la ley de alquileres, con lo que la gente no para de llamarnos para solicitar asesoramientos. Yo les digo una cosa, si esto sale tal cual, el artículo 23, yo creo que va a salir así, va a ser promulgada así, pero a mí no me gusta hablar de leyes hasta que no están publicadas en el boletín oficial, pero como me imaginaba, me traje la ley. El artículo 23, bueno, ya que estamos como
déjenme un segundito que les comparto pantalla. Pumba, y compartimos. Artículo 23. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y serán aplicables para los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Esto es lo que dice el texto de la ley. Después podremos entrar a discutir o no, pero más dice, las disposiciones de la presente ley. ¿Y por qué insisto con las disposiciones de la presente ley? Porque esta ley, y con esto le estoy dando el pie al doctor Quadri para que vean cómo nos complementamos, esta ley no se refiere exclusivamente a temas relacionados con contrato de locación. Ahora sí, doctor Quadri, si usted quiere hablar, Sí, yo lo que les salgo digo de es esto. compartir. Sí, les pasó, mirá, ¿vieron? ¿A una le pasó que se les pasó la mano en alguna cosa? Digo, cuando intentás hacer algo chiquito y después ya te fuiste, ¿viste? Rompiste el dique y se fue. Digo, cuando yo era chico en mi casa trataron una vez de cambiar una ventana y terminaron tirando abajo media casa. Porque claro, va llevando. Bueno, acá parece que esta gente cuando hizo la ley se le ocurrió decir que locador y locatario podían constituir un domicilio electrónico específico a los fines del contrato. La idea era, según los fundamentos, que el locador y locatario pudieran constituir un domicilio electrónico específico a los fines del contrato de locación. Yo les digo muy rápido y a ver quién me responde rápido por el chat. En una franja de 100 más o 100 menos, esto de que locador y locatario podían constituir un domicilio electrónico a los fines del contrato de locación, más o menos, ¿en qué artículo del código estaría? Cuento hasta 5 y quiero alguno poniéndolo en el chat. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5. Vamos, ¿en qué artículo del código, más o menos, número más? Pueden errarle por 200 si quieren. ¿En qué artículo del código estaría que el locador y locatario pueden constituir un domicilio electrónico a los fines del contrato? Vamos, escríbanlo. Chicos, ¿son abogados con esa velocidad? ¿Van y quieren litigar en el contexto digital? No. Vamos, escriban. Y bueno, no más sé, o menos, ¿en qué así artículo? Quadri No, pero póngale también. ganas, más o menos. A ver, Claro. no me digan 2600 porque ya se van de código. Acá uno No, es una ley. se fue de código, uno se fue de código. No, te fuiste, Cintia, te fuiste de código, no. 70 dijo Alejandra, autonomía de la voluntad. Hablamos de establecer un domicilio para locador y locatario, debería estar más o menos, si fuera solamente para eso, en los contratos de locación. Siguiendo la teoría de Alejandra, poniéndolo en el artículo 70, ¿es solamente para los contratos de locación? No. Es para todo, ahí como dice Germán, 1200, acá más o menos, por ahí debería estar. Si vos lo pones en el artículo 70, lo que hiciste fue consagrar la posibilidad de que se constituya un domicilio electrónico que va a poder ser utilizado en todos los contratos. Domicilio constituido contractual electrónico. Lo pusieron para todos. Si a alguien le interesa ver cómo quedó la ley y mi trabajo sobre el tema, nos pueden seguir en las redes en e-procesal, que es el sitio de internet, www.e-procesal.com. Lo escribo para que lo sigan. Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter y ahí ponemos toda la información. Y hay un trabajo mío sobre notificación. En Facebook creo que somos @eprocesal. Sobre notificación del traslado de demanda al domicilio constituido electrónico, previendo que se aprobara esta ley. Si esta ley se publica en el boletín oficial, lo que nos va a permitir es constituir un domicilio de mail en cualquier contrato, y en la medida en que ese contrato haya sido firmado con firma digital o con firma certificada, que la notificación del traslado de demanda, así como se permite en muchos casos el traslado de demanda cuando es un domicilio constituido en escritura pública, porque dice, ahí valdrán todas las notificaciones que se hagan, y la del traslado de demanda puede ser una de ellas, en mi concepción, algunos dicen que no, les va a permitir dar un traslado de demanda al domicilio electrónico, que es un paso más accidental en la transformación digital. Pero si son contratos, por ejemplo, entre empresas, estaría buenísimo que constituya un domicilio al cual se tengan por válidas las notificaciones. Entonces, con el solo envío a ese domicilio electrónico, y no solamente puede ser una casilla de mail, puede ser también un WhatsApp, e incluso algunos dicen que puede ser una cuenta de Instagram o una cuenta en TikTok. Fíjese, es como va a quedar el artículo 75.
las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para ejercicio de ese derecho de propiedad. Pueden además constituir un domicilio electrónico el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos. Ahora, ¿qué es un domicilio electrónico? Porque el Código Civil y Comercial plantea el domicilio como un lugar físico y ahora hablamos de domicilio electrónico y no se lo define. Bueno, les dejo el artículo ahí, vayan a buscarlo, suscríbanse, adhiéranse, por el momento es gratis, adhiéranse antes que empecemos a cobrarlo, compártanlo con todo su contacto, que nos gusta mucho tener seguidores, porque eso es lo que hace que después las compañías nos sponsoreen. Gente, Jorge, ¿te parece? Damos por terminado acá, que son 1:30, así nos vamos un rato. Sí, pero nos tienen que aplaudir o hacer algo como que les gustó. Eso es importante. Acuérdense. No, pongan las manitos así, las reacciones así, eso es Acuérdense que toda esta grabación y el material lo van a tener a partir del 19 de junio. Tal vez ustedes antes lo tengan en el aula virtual que creamos en el campus del colegio, y de paso les sirve para conocer, los que no lo han hecho nunca, cómo es un curso a distancia, que me parece que nos vamos a tener que acostumbrar en la pandemia y en la pospandemia, y además viene bien porque siempre que lo estábamos mandando por mail, pasaba que decía, no recibí el mail, no me llegó, son unos mentirosos. Rossi es un mentiroso que dice que manda las cosas y no las manda, Cuadri también. Entonces, para evitar eso, lo ponemos ahí. Bueno, gente, muchas gracias por aguantarnos, por la buena onda, como dice Alejandra ahí, y bueno, dentro de unos minutos lo tendrán al doctor Lugones y a otros exponentes de la justicia federal. Hasta luego, y como se dice en estos días, cuídense.